Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. De dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 11 de febrero de 2026. Un 11 de febrero, pero de 1858, como ya veíamos esta mañana, aquella niña pobre, enfermiza, Bernadette, tuvo el día que cambió su existencia. Aquella señora que tardaría en decirle quién era: yo soy la Inmaculada Concepción. Celebramos hoy a Nuestra Señora de Lourdes y es Jornada Mundial de los Enfermos. Pero, el Evangelio de hoy nos recuerda una enfermedad mucho peor que la del cuerpo, porque a fin de cuentas todos antes o después o nos enfermamos o tenemos un accidente, pero antes o después este cuerpo dura lo que dura. Y no puede ser, hay gente que parece que siempre se tiene que curar. Pues mira, hijo, antes o después esto termina, esta vida. Pero lo importante y mucho más grave es la enfermedad del alma, porque es así que puede durar incluso espiritualmente después de nuestra muerte, y necesidad de purificación o de perdición eterna, y eso es mucho peor. Por eso la Virgen María en Lourdes, ante todo, le dice a Bernadette que rece por la conversión de los pecadores. Pecadores somos todos, pero cuando se habla en este sentido quiere decir de aquellos que están instalados en esa situación de pecado. Están cómodamente ahí, como diciendo, bueno, pues esto es lo que hay, yo vivo así. Muy bien, que no es verdad, pero bueno, uno se hace esa imagen falsa y entonces situado allí. Y eso es lo malo y eso es lo peligroso. Y lo bonito es que en Lourdes hay muchos milagros físicos, pero muchísimos más, muchos milagros espirituales, conversiones, sanaciones. Pues anda que no lo habremos experimentado a veces los sacerdotes, por nosotros mismos o por personas a las que hemos acompañado. Por eso hoy, con mucha alegría, pues tenemos muy presente en Radio María a la Virgen María, y también desde este día, Jornada Mundial de los Enfermos, vamos a tener una especial, bueno, siempre lo hemos hecho, pero lo vamos a destacar más, digamos, la intención de oración por los enfermos. Ya en Laudes acaba de rezar aquí nuestro compañero José, vísperas, siempre lo hacemos en los rosarios, pero también les pedimos a aquellos sacerdotes que colaboran con nosotros en la retransmisión de la Santa Misa desde sus parroquias, que especialmente el 11 de cada mes tengan esa especial intención. O sea, aunque no lo digan, la tienen. Eso que hay personas todavía que piensan que hay que decir las cosas o hay que mencionar al difunto para que valga la misa por él. No, hombre, no. Dios ve el corazón, que esto es fundamental en todo, en el cristianismo. Y justamente evangelios de estos días, Jesús pues estaba en ese diálogo con aquellos escribas y fariseos, que los pobres pues siempre ante todo era lo externo, que no se lavan las manos, que no sé qué, pero si lo importante es el corazón. Pues lo mismo entre nosotros, a veces nos quedamos en lo externo. Bueno, pues aquí, como os digo, tenemos a José García. Buenos días, José. Muy buenos días, padre. Pues sí, con muchísimas ganas de estar en este día también del especial por los enfermos y rezar junto a Radio María, la verdad. Y además, mañana vamos a tener una oración que si la Virgen muchas veces aparece a niños, como fueron los de Fátima o como era Bernadette, a fin de cuentas, mañana rezamos con los niños, ¿verdad? Eso es, tenemos en Radio María un espacio de oración para los más pequeños. Rezamos en distintas ocasiones varias oraciones, principalmente el Santo Rosario. Será mañana con el rezo del Santo Rosario con los niños, día 12 de febrero, a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Y además, padre, vamos a decir que si algún niño quiere participar, no en el de mañana, sino en las próximas oraciones, puede escribir al correo electrónico lahorafeliz@radiomaria.es, lahorafeliz@radiomaria.es. Así que mañana únanse con nosotros en el rezo del Santo Rosario a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Va a ser muy hermoso pensar que la Virgen se aparece a niños, como a una adolescentita como era Bernardé, y a los más pequeñitos como eran los de Fátima, y les pide rezar el rosario. Y eso es lo que vamos a hacer mañana con nuestros niños. Luego la siguiente oración, como solemos hacer ya es en Cuaresma, la siguiente oración con niños, será seguramente un Vía Crucis. Así que en cualquier caso, como os acaba de recordar José, familias que queráis que vuestros niños participen, pues eso, escribís o llamáis. Y tenemos que deciros que tenemos estas cosas que pasan cuando menos se lo espera uno con la informática. Nuestro WhatsApp tuvo ayer un determinado problema, que no sé muy bien exactamente en qué consiste, pero el caso es que no funciona en este momento. Por ello, a la hora de las preguntas finales no podrán ser por WhatsApp, sino solo por el correo electrónico o llamando. Pero también lo digo porque esa pregunta que desde hace tiempo suelo haceros yo, vamos a hacer una cosa, va a ser hoy de pensar, pero no para responder hoy, sino que la podéis investigar, la podéis consultar, a ver, mirando el catecismo. Y se responderá mañana, porque ya digo que hoy no vais a poder usar el WhatsApp, que es lo que más usáis para estas cosas. La pregunta es la siguiente. Va uno a confesarse. Al principio, pues eso, buena actitud, se confiesa de sus pecados. Entonces el sacerdote le dice, bueno, pues de penitencia esto, vale, muy bien, pues ya está, te arrepientes, y se arrepiente, te doy la absolución, pero luego esa persona se va, no hace la penitencia al principio, y luego lo va dejando, y bueno, pues no la hace. Pregunta, ¿ha sido válida esa confesión? ¿Han quedado perdonados esos pecados? ¿Tiene que volver a repetirla? Pues a pensarlo. Él, en principio, pues lo hizo bien, eso parece. Cuando le dije la penitencia dijo que vale, pero luego no la ha cumplido. Hay que pensar por qué no la ha cumplido. Puede haber sido por despiste, puede haber olvido, puede ser porque por dejadencia. ¿Para qué? No quiero. Bueno, ¿qué pasa con esa confesión? Esa es la pregunta, pensarlo, y lo digo porque varias veces me la han hecho a mí. Así que es una duda que surge de vez en cuando. Pues lo pensamos y ahora vamos a escuchar hoy, en vez de seguir leyendo, que ya lo haremos, testimonios de lo que escribía, de lo que contaba, de lo que contó el cardenal Ban Toan, cardenal vietnamita, allá en los campos de concentración comunistas del Vietnam. Vamos a escuchar el testimonio que dio, resumido, claro, que dio un sacerdote, un santo sacerdote que estaba en un país de los que cayó bajo el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en nuestra Europa, que conmovió a San Juan Pablo II. Era en la etapa ya final de Juan Pablo II, muy enfermito, y este sacerdote contó lo que había vivido. Madre mía, y lo resumíamos en una pincelada que ya habéis oído más de una vez, pero en estos días que estamos hablando del sacerdocio creo que viene bien que también la escuchemos a esta hora. Así que vamos a escuchar este testimonio del padre Antón Lully, que realmente es conmovedor. Ya falleció poco después, como ahora escucharemos. Cuando en noviembre de 1996 el Santo Padre Juan Pablo II celebró sus bodas de oro sacerdotales, se le reunieron otros muchos sacerdotes del mundo entero que celebraban ese aniversario de ordenación sacerdotal. Y entre ellos el padre jesuita Antón Lully. Hubo diversos testimonios de esos sacerdotes y el de este padre jesuita impresionó de una manera muy especial. Ordenado sacerdote en 1946, un año después, en 1947, era arrestado y permanecería en las cárceles comunistas de su país, Albania, 42 años, hasta 1989. Daba ese testimonio en noviembre del 96 y 2 años después moriría el 10 de marzo de 1998 en Roma con 88 años. Vale la pena que recordemos aquellas impresionantes palabras que dijo en aquel testimonio de su vida sacerdotal. Acababa de ser ordenado sacerdote cuando a mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso lleno de falsedades y engaños, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron como pan partido y sangre derramada su última Eucaristía
personal. Era el año 1947. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz, y así celebrara en el ministerio que me era prohibido, y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron con la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre, en una pequeña aldea de las montañas de Scutari, fue un cuarto de baño. Allí permanecí 9 meses. Me tenía que acurrucar sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de aquel año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desnudarme y me colgaron con una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo, y cuando llegó al pecho y estaba para parárseme el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el verdadero sentido de la encarnación y de la cruz. Con mucha frecuencia me torturaban con la corriente eléctrica, me metían 2 alambres en los oídos. Era una cosa horrible. Durante un tiempo me amarraban las manos y los pies con alambres y me echaban al suelo en un lugar oscuro, lleno de grandes ratas que me pasaban por encima. Llevo todavía en mis muñecas las cicatrices de los alambres que se me incrustaban en la carne. Vivía con la tortura de permanentes interrogatorios acompañados de violencia física. Recordaba entonces los golpes sufridos por Jesús al ser interrogado por el sumo sacerdote. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir como extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Al salir de aquella prisión me enviaron a trabajos forzados como obrero en una finca estatal. Me pusieron a trabajar en la recuperación de los pantanos. Era un trabajo fatigoso y con la poca alimentación que teníamos se nos reducía a gusanos humanos. Cuando uno de nosotros caía extenuado, le dejaban morir. Pero en aquella etapa logré decir misa de manera clandestina. Conseguí un poco de vino y algunas formas, pero no podía confiar en nadie, ya que si me descubrían, me hubieran fusilado. En este trabajo en los pantanos estuve 11 años. El 30 de abril de 1979 me arrestaron por segunda vez. Me daba cuenta de que me dirigía a un nuevo calvario, pero de improviso la desolación dio paso a una extraordinaria experiencia de Jesús. Era como si Él estuviera allí presente. Fue determinante para mí. Comenzaron de nuevo las torturas y otro proceso. El 6 de noviembre de 1979 me condenaron a morir fusilado, pero 2 días después la pena de muerte fue conmutada por 25 años de prisión. Prácticamente he conocido la libertad a los 80 años, cuando en 1989 pude celebrar la primera misa en libertad. Nunca
he guardado rencor hacia los que, humanamente hablando, me robaron la vida. Después de la liberación me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él. Fui a su encuentro y lo abracé. Esta es mi experiencia sacerdotal, una experiencia ciertamente muy particular con respecto a la de muchos sacerdotes, pero no la única. Son millares los sacerdotes que en su vida han sufrido persecución a causa de Cristo. Experiencias diversas, pero todas unificadas por el amor. El sacerdote es ante todo una persona que ha conocido el amor, un hombre que vive para amar a Cristo y para amar a todos, en Él, en cualquier situación de vida, incluso dando la vida. Pero hoy, contemplando la gloria de María en el cielo y pensando que también a nosotros se nos ofrece esta gloria futura con Dios, no puedo hacer otra cosa que dirigirme a vosotros con las palabras de San Pablo, porque estimo que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Contemplamos la gloria de María en el cielo, permanecemos fieles, en pie, con fuerza y dignidad, cerca de la cruz de Jesús. ¿Quién nos podrá separar de este amor? Este es el verdadero mensaje de mi experiencia de vida. En todos los momentos, nosotros salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Sin duda que el Padre Antón Luli desde el cielo nos quiere ahora ayudar a nosotros a ser fieles a ese Cristo por quien Él dio la vida. Estábamos viendo, pues esto, el orden sacerdotal. Estamos viendo la ordenación de los presbíteros, después de haber hablado de los obispos, y enseguida vamos a pasar a los diáconos. Pero vamos a leer el último número que el Catecismo dedica a los presbíteros. Recordemos que estos números sobre los presbíteros están insistiendo en 4 relaciones fundamentales del presbítero, ante todo y sobre todo la relación con Cristo. Nuestro sacerdocio solo tiene sentido en relación con el único sacerdote, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. De ahí la importancia de la vida interior, de los sacramentos, por supuesto, pero también de la palabra de Dios, de la oración, etc. Después, el presbítero solo tiene sentido en relación al obispo, porque no deja de ser el colaborador que el obispo mismo pues, ha instituido para sus tareas. No tiene la plenitud del sacramento del orden, pero tiene mucho de ese sacerdocio de Cristo, relación con el obispo. Luego, relación con los demás presbíteros. Uno no debe ser un francotirador, es miembro de un presbiterio. Y luego, relación con el resto del pueblo de Dios. Pues esto es lo que hemos ido viendo en estos números desde el 1562 hasta este último número de este apartado, que es el 1568, que precisamente va a hablarnos de esa dimensión que decimos de ser miembros de un presbiterio. Leemos este número, José. Los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento, forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. Así pues, este número, como en tantas otras ocasiones hemos visto, la primera parte está tomado del documento del Vaticano II sobre los presbíteros, la Presbyterorum Ordinis 8. Los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden, recordemos, la
La palabra orden sacerdotal viene de ese grupo, de un cuerpo de personas, como podemos decir el cuerpo de los abogados. Bueno, pues usó esa palabra del ámbito romano para el orden, para el grupo de los presbíteros, de los diáconos, de las vírgenes consagradas, de las viudas. Bueno, pues en este caso, ese grupo de personas, y de ahí viene entrar en el orden, es la ordenación. Pero eso no es meramente para nosotros un tema jurídico, administrativo, sino es un tema sacramental, porque se hace a través de un gesto que viene ya de la Biblia, la imposición de manos, donde hay una conciencia de que es el Señor, de que es el Espíritu Santo quien actúa. Los presbíteros instituidos por esa ordenación, en ese orden del presbiterado, al entrar todos por esa ordenación del obispo, todos en una determinada diócesis forman entre sí una íntima fraternidad y entonces forman lo que llamamos un único presbiterio. Un presbiterio en esa diócesis o en esa institución religiosa, puede ser también una orden religiosa, etcétera, pero lo habitual en el caso que estamos hablando del sacerdote diocesano, forman un presbiterio en la diócesis a cuyo servicio se dedican siempre bajo la dirección de su obispo. Es que es algo constitutivo. El tema de la relación con el obispo, relación de obediencia, pero a la vez relación filial y de confianza. El superior, el obispo no debe tener como el jefe, no, hombre, es padre, debe ser, tener esa actitud. Pero evidentemente hay una promesa de obediencia. Y luego añade una frase, este número 1568, que en efecto habréis podido ver si habéis ido a alguna ordenación sacerdotal. Y es que esa unidad del presbiterio se manifiesta en la ordenación en un gesto que se hace en determinado rito. Y es que antes de lo esencial para ser ordenado presbítero, que es la imposición de manos del obispo y la oración consecratoria, antes de eso, los que van a ser ordenados pasan delante de todos los presbíteros que están concelebrando. Y todos imponemos las manos a los que van a ser ordenados por el obispo. Quien ordena es el obispo. Esa imposición de manos no es el gesto sacramental de la ordenación, pero es una acogida en el presbiterio. Es decir, te acojo también yo aquí como hermano, como miembro de este presbiterio. Pues es muy bonito ese gesto, pero realmente luego es después que quien lo va a ordenar, claro, es el obispo, pero ya antes se hace ese gesto. Es muy distinto, ya digo. No es una ordenación, no es la transmisión del Espíritu Santo al que va a ser ordenado, pero sí que es ese gesto de acogida en el presbiterio. Vamos a leer alguna cosilla, como hemos hecho estos días también, de esa gran exhortación post-sinodal que se publicó hace ya bastantes años, pero sigue teniendo una gran vigencia. La Pastores Dabo Vobis, disertación apostólica post-sinodal de San Juan Pablo II, donde estábamos recogiendo pues algunos textos que nos pueden ayudar a la espiritualidad y a la comprensión del orden sacerdotal, y en concreto en el número 17, pues hablando de esas relaciones del presbítero con Cristo y con los demás, se dice así: el ministerio ordenado por su propia naturaleza solo puede ser desempeñado en la medida en que el presbítero esté unido con Cristo, la relación fundamental siempre es con Cristo, mediante la inserción sacramental en el orden presbiteral y, por tanto, en la medida en que esté en comunión jerárquica con el propio obispo. Aquí ya tenemos la relación con Cristo, la relación con el obispo. Pero también se nos ha dicho que entra por la inserción sacramental en el orden presbiteral. Por eso a continuación dice: el ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria, y puede ser ejercido solo como una tarea colectiva. No es, ya soy sacerdote y desde ahora ya tengo facultad para hacer lo que quiera y yo organizo mis cosas y paso de los demás. Hombre, tiene una radical forma colectiva y solo puede ser ejercido como una tarea así, comunitaria, ¿no? Sobre este carácter de comunión del sacerdocio, decía Juan Pablo II, habló largamente el Concilio Vaticano II.
examinando esa relación del presbítero con el propio obispo, con los demás presbíteros y con los fieles laicos. Siempre volvemos a lo mismo. El presbítero, hombre de relación. El ministerio de los presbíteros es ante todo comunión y colaboración responsable y necesaria con el ministerio del obispo. Ante todo esa relación después de la de Cristo, claro. En su solicitud por la Iglesia universal y por cada una de las iglesias particulares. Aquí está el aspecto que decíamos otros días, de que aunque uno, su trabajo es en una determinada diócesis, pero siempre con una mirada y un corazón universal, una mirada y una ayuda cuando llegan pues a apoyar las misiones, las colectas de ese tipo, etcétera. Y también, en su caso, quien tenga una vocación misionera, pues ofrecerse a ir un tiempo de su vida, o algunos pues siempre a una labor en una misión, en un país de misión. Cada sacerdote, tanto diocesano como religioso, eso también es importante. Antes he mencionado, claro, la unión entre los sacerdotes miembros de una orden o congregación religiosa, claro, lógico. Pero también, si estás trabajando en una diócesis, entonces también el sacerdote religioso tiene una relación, debe tenerla, con los sacerdotes diocesanos del presbiterio. Eso en tiempos pues anteriores fue un poco problemático. Hoy día es algo ya muy normalizado. Los sacerdotes religiosos pues participan en las reuniones de como se dice, de arciprestazgo, o de vicarías, o en general de la diócesis, pues como uno más. Entonces esa unión también es muy bella y enriquecimiento de carismas, claro está. Todos los carismas que el Señor suscita, pues para todos, son un bien para todos. Entonces, cada sacerdote, tanto diocesano como religioso, está unido a los demás miembros de este presbiterio, gracias al sacramento del orden, con vínculos particulares de caridad apostólica, ministerio y fraternidad. Tres bellas expresiones. La caridad apostólica, el amor, te lleva a buscar el bien del otro. El bien espiritual, pues es el bien apostólico. Esta persona quizá tenga bienes materiales, en este sentido no necesita la ayuda material, pero necesita lo más importante, necesita a Dios. Bueno, en eso estamos todos unidos, en evangelizar. En efecto, todos los presbíteros, sean diocesanos o religiosos, participan en el único sacerdocio de Cristo, cabeza y pastor. Trabajan por la misma causa, esto es, para la edificación del cuerpo de Cristo, que exige funciones diversas y nuevas adaptaciones, principalmente en estos tiempos. Estaba ahí Juan Pablo II recogiendo propuestas de que habían hecho los miembros de ese sínodo que dio lugar a esta exhortación. Y se enriquece a través de los siglos con carismas siempre nuevos. Y finalmente hablaba de la relación de los presbíteros con los laicos. Dice, una relación positiva y animadora con los laicos, ya que su figura y su misión en la Iglesia no sustituye, sino que más bien promueve el sacerdocio bautismal de todo el pueblo de Dios. Recordemos que habíamos hablado desde el principio de dos tipos de sacerdocio distintos, ciertamente, pero relacionados. El sacerdocio común de todos los fieles, porque por el bautismo todo fiel cristiano está llamado a ejercer ese sacerdocio de ofrecimiento de la vida, de intercesión orante, de dar testimonio, etcétera, etcétera, de ser también profetas a la manera laical, con el testimonio de la vida y de la palabra, en el apostolado del día a día. Entonces, relación con los laicos. El sacerdocio ministerial debe ayudar a promover ese sacerdocio bautismal. Tú no estás aquí simplemente de espectador de lo que hacemos. Comunión, espíritu de comunión, de colaboración, y no meramente te delego alguna cosilla por ahí, sino, oye, esta es tarea de todos. Obviamente la última palabra la va a tener el párroco, el que en cada caso tenga esa autoridad jerárquica, pero no tener al laico ahí simplemente como el monaguillo que hace recaditos. Están al servicio de su fe, de su esperanza y de su caridad. Los presbíteros estamos al servicio de la vida espiritual de todos, a ayudar a todo el mundo a avanzar en la unión con Cristo. Reconocen y defienden como hermanos y amigos su dignidad de hijos de Dios y les ayudan a ejercitar en plenitud su misión específica en el ámbito de la misión de la Iglesia. El sacerdocio ministerial y el sacerdocio común o real en el sentido de participación también en la misión de Cristo como Rey, sacerdote, profeta y Rey, sacerdocio común o real de los fieles. Aunque diferentes esencialmente entre sí y no solo en grado, están recíprocamente coordinados,
derivando ambos, de manera diversa, del único sacerdocio de Cristo. Ya sabéis que en el bautismo está ese momento de unción de la coronilla del que está siendo bautizado con el santo crisma. Y eso precisamente tiene este simbolismo. La oración así lo dice, ¿no? Que por esa unción queda configurado el niño o el adulto, si es el caso, con Cristo sacerdote, profeta y rey. Bien, pues con esto terminamos este apartadito relativo a los presbíteros y vamos a pasar enseguida a los diáconos, pero vamos a hacerlo meditando en esa misión que, como digo, tenemos todos de ser colaboradores con Cristo, de ser apóstoles, de ser misioneros, en donde el Señor nos ha puesto y en su caso también, si así nos llamara, a todas las vocaciones, que hay laicos y familias incluso que se van a la misión, pues a ser misioneros, anunciadores al mundo entero de la buena noticia de Cristo Redentor. Ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino. Por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María, mi madre, y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor Jesús. ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido? ¿Cómo creerán en ti de quien nunca han oído? ¿Cómo habrán de oír sin tener quien les predique? Envíame a mí y les mostraré tu amor a todos los hombres, a todos los hombres. Soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor Jesús. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues vamos a pasar ya a los diáconos. Recordemos que habíamos dicho desde el primer momento que hay 3 grados en el sacramento del orden. Los que propiamente son participación en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial, son el primer grado, el episcopado, y el segundo, el presbiterado. Pero también
a través de la imposición de manos, entran en este sacramento del orden los diáconos, que es una figura que no está del todo clara teológicamente. Hay cosas todavía, bueno, como pasa un poco en todo, porque lo esencial de la revelación, de lo que tenemos que saber, pues eso está dicho desde el principio, pero luego a lo largo de los siglos es la semilla que se va profundizando en ella, que cada vez se va entendiendo mejor, pues como se ha visto en la evolución, en la profundización en tantas verdades, por ejemplo, ¿no? Estuvo siempre en germen esa conciencia de la plenitud de gracia de la Virgen María, pero profundizar en todo lo que implicaba hasta llegar a la definición dogmática, ya sin ninguna duda, de la Inmaculada Concepción, pues hubo que pasar 19 siglos. Bueno, por eso no nos extrañe que haya temas que poco a poco el Señor pues va guiando a su Iglesia, ya lo dijo Jesús, ¿no? El Espíritu Santo se enseñará todo, y todo aquello que yo no os he explicado todavía, porque no estabais capaces para ello, pues el Espíritu Santo os guiará en esa profundización en lo que ya fue revelado, pero que esto es como el niño. El niño no puedes explicarle con 6 años o 7 la catequesis de primera comunión, las grandes cuestiones teológicas que ya incluso de uno de mayor en el estudio de la teología, pues cuestan entender. Esto es así. El Señor tiene con nosotros mucha pedagogía y misericordia. Bueno, pues entramos en el último apartado o subapartado de este apartado tercero del sacramento del orden, que era los 3 grados del sacramento del orden. Hemos hablado del episcopado, hemos hablado del presbítero, vamos a hablar del diaconado. Este tiene solo 3 numeritos. Y el primero, pues, es el 1569. Vamos con él. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Bueno, pues en primer lugar una frase, como casi siempre, tomada de un documento del Vaticano II, la Lumen Gentium 29. Estamos hablando de esa jerarquía con la que el Señor ha establecido a la Iglesia. Eso es así, la Iglesia es comunitaria y es sinodal en ese sentido de que todos tenemos la misma dignidad, pero es jerárquica a la vez, es jerárquica. Y esa jerarquía implica, pues eso, un orden que el Señor ha querido, una jerarquía no despótica de que aquí estoy yo arriba de la pirámide y todos a mis pies, no es en ese sentido, porque es siempre hacer presente a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Cristo no ha venido a ser servido, sino a servir, a servir. Entonces, es una jerarquía, y en esa jerarquía, en lo que estamos hablando ahora, se entra a través del orden sacerdotal, y tiene 3 grados, el obispo, el presbítero y el diácono. Entonces, este texto que nos trae aquí, el 1569, nos recuerda que en el grado inferior de esa jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos, y hay una expresión que tiene siglos ya, que no siempre está, ya digo, del todo claro exactamente lo que implica, y es para un servicio, ministerio o servicio, es lo mismo, no para ejercer el sacerdocio, es decir, que es algo distinto. Se entra a través de este sacramento del orden, pero se entra en un ministerio que no es propiamente sacerdocio ministerial. El diácono nunca va a hacer lo más importante del sacerdote, que es la celebración de la Santa Misa. Eso tiene que estar claro. Pero vamos por partes. Bueno, segundo también nos ha dicho, antes de que se nos olvide, esta segunda frase, que esta ya no es cita del Vaticano II, donde nos ha dicho el Catecismo que en la ordenación al diaconado solo impone las manos el obispo. ¿Os acordáis que hemos visto hace un momentito, en el número anterior, ese gesto que hay en la ordenación de los presbíteros, ese gesto que es que antes de ser propiamente ordenados por la imposición de manos del obispo y la oración consecratoria, antes de eso, los presbíteros que están concelebrando esa misa de ordenación imponen las manos al que va a ser ordenado. Pues bien, en la ordenación del diácono no se hace eso, solo le imponen las manos el obispo. Y entonces ahí se ha visto este significado. Y es que el diácono, desde el primer momento ha tenido como una especial relación con el obispo. No es miembro del presbiterio, como tal, propiamente. Eso no quiere decir que no vaya y participe y ayude en las reuniones que pueda haber,
pero es una colaboración más directa al obispo. Eso también se significa en que en las celebraciones eucarísticas pues puede haber muchos sacerdotes concelebrando fuera del presbiterio, porque ahí no van a estar ahí arriba todos, y en cambio el diácono, los diáconos que están participando o ayudando de una manera especial, bien como diácono de la palabra, bien como diácono de la Eucaristía, que están ahí en esa celebración, eso sí que están al lado del obispo. O sea, hay una relación más directa con el obispo. Pero ahora ya, antes de seguir, vamos a hacer un breve recorrido, así sencillo obviamente, de la historia, del desarrollo de este diaconado, partiendo obviamente del texto del Nuevo Testamento donde aparecen ya los diáconos. ¿Y cuál es ese texto? Aunque es un texto que también hay cosas ahí, ya digo, que se estudian en lo que significan exactamente, pero bueno, vamos a donde aparece por primera vez este tema del diaconado, que es en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Resulta, estamos en Jerusalén, va creciendo la comunidad de cristianos, y entonces, pues un aspecto de la primitiva iglesia y de la actual que siempre hay que tener en cuenta es la caridad. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, insistía en que para nosotros esa dimensión de la caridad no es simplemente una cosa que, bueno, hay que hacerla, Jesús lo ha dicho, cada uno por su cuenta. No. Es algo esencial en la Iglesia y por eso tiene que tener una dimensión incluso comunitaria y por eso existe la organización comunitaria de la caridad, que llamamos Cáritas o se llame como se llame en cada sitio, pero que en cualquier caso es algo muy importante. La Iglesia tiene el anuncio de la palabra, tiene la celebración de los sacramentos, que es súper importantísimo, pero tiene también esa dimensión. En esto conocerán que sois mis discípulos, claro, en el amor fraterno, ¿vale? Bueno, pues resulta que en esa primitiva comunidad de Jerusalén va creciendo la cosa y era algo importante tener especial caridad con los más desfavorecidos y concretamente por un grupo de personas que en aquellas épocas, que no había ni seguridad social ni cosa que se le pareciera, eran las mujeres que se habían quedado viudas. No tenían pensión, desde luego. Se habían quedado viudas, la mujer pues no tenía un papel muy relevante en aquella sociedad y entonces la Iglesia dice, no, estas tenemos que cuidarlas especialmente. Pero siempre ha habido sus cosas, no idealicemos, los cristianos primitivos todos muy santos y pues no, también tenían sus peleillas. Y claro, resulta que ahí había, en esa primitiva iglesia, en esa primera comunidad cristiana de Jerusalén, los que eran judíos israelitas, de allí, de raza y de historia y de tradición, y los que se habían convertido al cristianismo, pero eran gente que vivía allí, pero que venían de otras naciones, los helenistas, que tenían una cultura, pues eso, griega, etcétera, etcétera. Pues ya surgieron ahí sus cosas, para que veamos que esto siempre ha pasado, no hay que escandalizarse de nada. Surgió una crítica de los helenistas contra los hebreos, porque decían que no atendían bien a las viudas de ese grupo, de los helenistas. Oye, que las nuestras no las cuidáis como a las de aquí, esto no puede ser. Entonces, fijaos, los 12, los apóstoles, después de convocar a la muchedumbre de los discípulos, hicieron ahí un pequeño sínodo, dijeron, no nos parece bien, a nosotros, a los apóstoles, que abandonando la palabra de Dios, nos dediquemos a esto, a hacer nosotros los que organicemos aquí la caridad, y entonces, ¿qué? ¿Dejamos la palabra de Dios? No, esto no puede ser. Lo principal que nosotros tenemos que hacer es ese anuncio, estamos en los inicios de la evangelización. Pero, hermanos, proponed 7 varones de entre vosotros con buenos informes, llenos de espíritu de sabiduría, a los que pondremos al frente de esa tarea, que nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Fijaos, lo más importante de los apóstoles y por tanto de los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, es la oración y la evangelización. Entonces, si ahora nos dedicamos aquí a organizar la Cáritas, pues vamos a dejar eso de lado. No, eso vamos a encomendárselo especialmente a otros. Aquella propuesta gustó a la muchedumbre y eligieron a Esteban, que recordemos va a ser el primer mártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y estos, los apóstoles, después de orar, les impusieron las manos. Mira tú,
el gesto de la imposición de manos y la oración. Si es que está ya desde el principio. La oración y la imposición de manos. Así que tenemos ese primer texto, pero salen también en más lugares del Nuevo Testamento, al menos el nombre de los diáconos. Por ejemplo, en el inicio de la preciosa carta de San Pablo a los Filipenses, ¿cómo empieza? Fijaos, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Qué bonito. Para Pablo, el título de honor no es que yo sé mucho, que he sido un personaje famoso, judaísmo, que soy el apóstol. No. Esclavos de Jesucristo. A todos los santos en Jesucristo. Santos son todos los cristianos, los bautizados, unidos al santo por el bautismo. A todos los santos en Jesucristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aparecen aquí los diáconos. También en otros textos, en 1 Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3, también aparece el diácono como una personalidad subordinada y coordinada con el obispo. Y por supuesto, en ese santo padre y también mártir que fue San Ignacio de Antioquía, en sus cartas aparece ya clarísima la estructura jerárquica de la Iglesia, para los que se creen que esto como poco menos que fue una cosa de la Edad Media. Oiga, que esto está desde el principio, ¿no? El obispo, los presbíteros y los diáconos, los tres aparecen en las cartas de San Ignacio de Antioquía. En esa antigua iglesia, y ahora nos aprovechamos de un texto de un teólogo, Auer, se nos recordaba que las misiones principales de los diáconos en la antigua iglesia eran, en primer lugar, esto que acabamos de decir, el cuidado de los pobres. Recordemos a San Lorenzo mártir, el diácono de Roma que tenía esa atención a los pobres, a los más necesitados. Entonces, en primer lugar, el cuidado de los pobres. La caridad no es una cosa marginal, sino algo esencial en la primitiva iglesia. En segundo lugar, en la medida en que las comunidades mismas, dando sus dones voluntarios, sus donativos, y sobre todo una vez que la iglesia ya fue teniendo libertad, e iba recibiendo más donativos, pues claro, ya esa actividad caritativa implicaba una administración del patrimonio eclesiástico. Entonces ya vamos avanzando, nos vamos a la libertad de la Iglesia a partir del siglo IV. Entonces hay incluso los que se llaman archidiáconos, como una especie de delegados especiales del obispo, no solo en la asistencia a los pobres, sino en la administración de ese patrimonio episcopal. Eso luego ya fue desapareciendo, pero un tiempo tienes esa misión también el diácono. Y una tercera misión, claro, ya desde el siglo II, está en el servicio al culto divino, en el servicio, en la ayuda al obispo. ¿Cómo? Pues la lectura del Evangelio, la presentación de las ofrendas, la administración de la comunión, sobre todo llevándola a los ausentes, llevar la comunión a los enfermos en sus casas, la administración del cáliz. Van apareciendo una serie de aspectos litúrgicos que hoy día también pues vive y realiza el diácono. Así aparecía como mediador entre el pueblo y el obispo. Tenía que dar instrucciones a los fieles en el culto divino, asistir en la instrucción a los catecúmenos, en el bautismo, en fin, una serie de tareas que luego fueron consignadas en el derecho canónico, como es la administración del bautismo, como es la distribución de la Sagrada Comunión, como es exponer el Santísimo, incluso la predicación. Yo recuerdo en mi época de diácono, pues más de una ocasión me decía el sacerdote, oye, no, hoy la homilía la haces tú. Bueno, ahí uno iba haciendo así prácticas como diácono, porque en efecto, el diácono puede leer el Evangelio, no lo puede leer el laico. El laico puede leer, laica puede leer la primera y segunda lectura y el Salmo, pero el Evangelio como tal en una celebración litúrgica. Otra cosa es una oración comunitaria en que, bueno, se lee la Biblia, eso es otra cosa, pero estamos hablando ya de una liturgia. El Evangelio como tal solo puede proclamarlo el Señor esté con vosotros, etcétera, el diácono. También en el Concilio de Trento se habló de tareas del diácono y ya llega el Vaticano II que insiste en que no se pierdan esas labores del diácono y añadió algo o recuperó algo de lo que ya hablaremos el próximo día, que es el diaconado permanente
no como algo, digamos, una etapa transitoria hacia el presbiterado, que es lo más habitual, sino también la posibilidad de que algunos estén ya simplemente para siempre, en toda su vida, sin pasar al presbiterado, ser diáconos, llamados diáconos permanentes. Bueno, pues lo dejamos aquí y tenemos un momento final de oración, también de consultas vuestras. Hoy, como os decía al principio, tenemos un problema técnico con nuestro WhatsApp y por ello no podéis hacernos las preguntas por WhatsApp, pero José, hay otros dos cauces que sí nuestros oyentes pueden usar si quieren consultar algo de este u otros temas, ¿verdad? Eso es, pueden llamar ahora mismo al 91005-9419, 91005-9419, o escribir esa pregunta o consulta en el correo electrónico catecismo@radiomaria.es, en catecismo@radiomaria.es. Así que el correo electrónico o el teléfono. Y os recuerdo que hoy no os hemos hecho pregunta para que respondáis hoy, porque no funciona el WhatsApp, pero que la tenéis para mañana, para pensarla. Uno se va a confesar. En principio parece que se ha confesado bien, todo con arrepentimiento, le ponen la penitencia y dice que muy bien, que la hará, pero luego se marcha y no la cumple. Puede que sea, hay que pensar. A lo mejor simplemente se ha despistado, se ha olvidado, o ha dicho, bueno, ya no la ve, ¿para qué voy a hacerla? La pregunta era, ¿esa confesión ha sido válida? ¿Han quedado perdonados los pecados? ¿Tiene que repetirla o no? Pues eso para mañana, para pensarlo, ¿vale? Bueno, pues rezamos un poquito escuchando una canción. Hemos hablado de que el diácono ante todo tiene ese matiz de servir. Pues todos, diáconos, sacerdotes, laicos, como Cristo, no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas que me infunde tu calor. Yo quiero ser tu servidor. Bueno, teníamos pendientes preguntas del último día, pero primero ha habido una llamada ahora, ¿verdad, José? Hola, buenos días, padre, de nuevo. Pues sí, ha habido una llamada en la que una oyente pregunta, ¿es obligatorio los domingos en misa rezar el Yo Confieso? Vale, pues mira, lo que es obligatorio, salvo algunos casos especiales como puede ser el miércoles de ceniza, u otras celebraciones en que hay un acto inicial, como puede ser el 2 de febrero, con la procesión de las candelas, en esos casos se suprime el acto penitencial. Pero lo ordinario es que debe haber acto penitencial. Pero que haya acto penitencial no quiere decir que sea solo el yo confieso. Hay tres posibles. Uno, en efecto, es el yo confieso. Se dice tal, y al acabar, siempre la conclusión final va a ser la misma de los tres que digo. El yo confieso es uno. Dos, cuando se une a las invocaciones a Cristo, a los tropos de Señor ten piedad, Cristo ten piedad, cuando se pone delante el tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor ten piedad, u otras invocaciones posibles que están previstas, entonces esa es otra opción.
Y la tercera opción es ese diálogo en que se dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el pueblo responde, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por tanto, no solo el yo confieso, sino que cabe esa segunda forma de poner unas peticiones al decir los Kyries, tú que has sido enviado a, tú que eres camino, verdad y vida, etcétera. Esa segunda opción. Y tercera opción, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Y las tres, sea el yo confieso, sean estas dos que acabo de decir, terminan siempre con una conclusión del sacerdote que preside la Eucaristía que dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por tanto, no solo, la pregunta que se nos ha hecho es no solo, o sea, no es obligatorio, no necesariamente tiene que ser siempre el yo confieso. Si un sacerdote no lo ha hecho, no es que haya hecho mal, sí ha hecho otra de estas fórmulas que os he dicho. También teníamos pendientes del WhatsApp de otro día, ¿por qué el sacerdote no puede confirmar y los vicarios del obispo? Sí, a ver, no es así, no está bien. Siempre hay que partir de lo que ya hemos dicho varias veces. Lo que puede hacer el presbítero es realmente un desdoblamiento de lo que inicialmente solo hace el obispo. Y originalmente solo estaban los obispos, por ejemplo, para confesar, ya lo vimos en su día. La penitencia era el obispo. Y luego el obispo parte de lo que hace, lo va delegando en la medida en que así le parece oportuno en los presbíteros, por ejemplo, dando licencias para confesar. Ya lo explicamos el otro día, que el sacerdote por la ordenación tiene ya radicalmente la capacidad de ejercer ese ministerio, pero necesita que se le autorice a hacerlo. Bueno, pues algo así pasa con la confirmación. Propiamente el ministro originario de la confirmación es el obispo. Y el obispo puede delegar de manera habitual, lo suele hacer en los vicarios, pero de manera particular puede hacerlo un sacerdote. Y a mí me ha pasado llegar el vicario a una confirmación y dice, bueno, mira, hay muchas personas, pues yo a mi vez, con la capacidad que me ha dado el obispo, te delego a ti que confirmes a estas personas. Entonces todo es simplemente porque esa capacidad está originariamente en el obispo, que la puede delegar permanentemente, habitualmente, sin necesidad de decirlo cada vez, en personas como son los vicarios y de manera ya, digamos, puntual en otros sacerdotes. Por lo tanto, sí que el sacerdote puede confirmar, y por supuesto también puede confirmar sin necesidad que nadie le diga nada, en peligro de muerte. A mí me pasó también, nada más empezar como sacerdote, pues encontrarme un accidente, se moría una bebé y allí pues un compañero mío, diácono, la bautizó y un servidor la confirmó. Bueno, seguiremos con cosas que nos quedaban por ahí. Pues hoy, 11 de febrero, con la Virgen y con especial oración por los enfermos. Lo haremos todos los 11 de cada mes, una especial intención de oración por los enfermos, pero no nos olvidemos, ante todo, la enfermedad del alma, conversión de los pecados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.